XV, cuando los herederos de los mercaderes empiezan a convertirse en los mandos políticos del burgo, de la vida urbana que empieza a gestarse. Los burgueses necesitaban liberar al resto de la sociedad y sobre todo liberarse ellos mismos de cualquier autoridad divina o secular que les impidiera el derecho de acumular riquezas. Surge así el Estado liberal burgués ante la necesidad de crear un órgano por encima de estos individuos libres para que coordinase el conjunto de las nuevas libertades y así justificar el poder supremo político siempre que se halla al servicio de la libertad. Asimismo, el Estado debe respetar y proteger el derecho de propiedad y privilegiar la igualdad de todos ante la ley. Y es precisamente esa igualdad ante la ley el factor político que abrió las puertas de la ciudadanía, la titularidad de derechos y deberes a la inmensa mayoría de la población europea. La ciudadanía, entonces, es concebida como el ejercicio de un conjunto de derechos civiles, políticos y sociales, conseguidos en forma progresiva. Los derechos civiles se significan por la puesta en práctica de las libertades individuales. Los derechos políticos otorgan la manera de ejercer el poder político mediante el hecho de elegir o ser elegido para puestos de gobierno. Y los derechos sociales significan la garantía de poder disfrutar de niveles mínimos de bienestar y seguridad social para poder llevar una vida digna. Es, siguiendo a Wallerstein, la Revolución Francesa que encendió la llama de una insurrección que no acaba por agotarse. La frase libertad, igualdad y fraternidad ha inspirado muchos de los grandes movimientos sociales y nacionales que se han dado a partir de la segunda posguerra. Parafraseando a Wallerstein, los grupos subalternos exigen la libertad traducida en la práctica cotidiana de los derechos civiles, la igualdad como posibilidad de utilizar los derechos políticos para la toma de decisiones vitales y la fraternidad como ayuda mutua y solidaridad para el disfrute de los derechos sociales a los que todos los ciudadanos aspiramos, es decir, el ejercicio pleno de la ciudadanía. Para algunos que creímos en la posibilidad de una sociedad justa e igualitaria, marchaba al compás de la utopía socialista, la caída del muro de Berlín nos develó que la igualdad llevada por encima de la libertad construía paraísos como fuegos de artificio. Para muchos en la actualidad, la lucha por el ejercicio de la ciudadanía plena adquiere matices de una nueva utopía y prefigura la certidumbre de construir un mundo mejor es posible. Creo e invito a reflexionar sobre el tema. De alguna manera, el movimiento popular estudiantil que se gestó en Sonora poco antes de las elecciones del gobernador de 1967 inicia la búsqueda de los caminos para ejercer una ciudadanía impedida. Elecciones y movimiento estudiantil, notas para una caracterización. Pretender una caracterización de lo que denominamos movimiento popular estudiantil de 1967 no es cosa fácil, más cuando autorizadas voces han abordado esta tarea. Con todo, sobre las causas que originaron el movimiento parece no haber duda. La pretendida democratización del PRI impulsada por Madrazo a mediados de los 60 se basaba en una idea simple pero genial: democratizar el municipio, es decir, que en cada municipio los propios ciudadanos eligieran a sus mejores hombres, muy lejos de los caprichos atribuidos a los caciques y a los líderes, y así democratizar el partido desde abajo al probado estilo estadounidense. Esto fue traducido en Sonora años más tarde como el poder manifestarse abiertamente por algún candidato sin esperar luz verde desde el centro del país y con la fe ciega que las muestras de apoyo conformarían factores de decisión. Pero, como lo sabemos todos, el ungido por el PRI nacional fue don Faustino Félix Serna, que a decir de sus amigos era persona sensata y con un sentido de justicia patriarcal. Empero, provocó el descontento de algunos sectores del PRI estatal que lo asumieron como imposición. También sabemos que el evento que desató la participación estudiantil al movimiento antiposicionista fue la entrada de policías a la Universidad de Sonora violentando la llamada autonomía, iniciando con esto la épica popular estudiantil que terminaría con la entrada del ejército en la Universidad de Sonora casi 45 días antes de las elecciones.
Algunas ideas como elementos para aproximarnos a una caracterización del movimiento popular estudiantil de 1967 las encontramos en la escasa historiografía existente a la fecha. A. El movimiento estuvo impregnado de un sentimiento antiimposicionista. Para los grupos de poder ubicados en el centro y el norte del Estado, la designación del candidato fue una injerencia centralista en un asunto doméstico estatal. Incluso se menciona la supuesta xenofobia atribuida a la cultura norteña como elemento precursor de tal sentimiento. B. El fulgor juvenil que impregnaba con aires libertarios una época estremecida en la revuelta sustentó parte de la crítica como expresión de rebeldía generacional. En el mundo, los jóvenes empezaban a asumir un rol independiente y singular, con atributos distintos, a hacer el paso obligado a la adultez y al mercado de trabajo. C. El movimiento fue manipulado por grupos de poder inconformes para lograr una posición en el reparto de los recursos en disputa. Las demandas e ideales liderados por los estudiantes estaban subordinados a los intereses de los grupos de poder. D. El movimiento no fue más allá de representar un conflicto doméstico al interior del PRI entre comillas, priistas que atinaron y priistas que fallaron, sin representar mayor crítica al estado de cosas imperante. Intentar una diferenciación del movimiento estudiantil de 1967 con respecto a los movimientos estudiantiles que le continuaron pudiera servirnos para, a partir de ubicar semejanzas y oposiciones, construir una caracterización más elaborada. Para tal empresa, principiaré por lo más elemental, la organización. Sin ella, cualquiera que fuera su estructuración, digamos, de la más modesta a la más elaborada, sería imposible cualquier movimiento. La organización, nos recuerda Melushi, es constructora de la acción colectiva. La Federación de Estudiantes de la Universidad de Sonora, FEUS, desde su surgimiento, se constituye en el marco donde se estructuraron las relaciones sociales entre los estudiantes y demás sectores de la institución, pero también la evolución de la FEUS hasta su desaparición y el surgimiento de otras formas de organización política de los estudiantes universitarios dan cuenta de las transformaciones que han sucedido a través del tiempo a los estudiantes como actores colectivos. Tenemos entonces que la FEUS Aguilucha de 1967, cuya estructura verticalista se asemejaba a las estructuras de los partidos políticos tradicionales, compuesta por un presidente y un séquito, reproduciendo esto mismo en cada escuela con las sociedades de alumnos, donde la participación intensa y democrática se asumía apenas a la hora de las elecciones y que facilitaba la corrupción y la cooptación de sus líderes por parte del PRI, según algunos que así lo piensan, pasa a la FEUS sovietizada de principios de los 70, estructurada horizontalmente a partir de asambleas de representantes y consejos y sin un presidente. Una FEUS comprometida con ideologías críticas al estado de cosas, que pugnaba por la participación masiva de los estudiantes en la toma de decisiones y a la transformación de la universidad como de la sociedad en su conjunto. Esta diferencia que transforma la organización estudiantil, incluso la desaparece, implica un cambio cualitativo entre los actores protagónicos de dos momentos del movimiento estudiantil universitario. Por un lado, los aguiluchos subsumidos en, digamos, la ideología dominante, tradicional, conservadora, promotora de valores y apegos a lo establecido, al respeto de las leyes, por ejemplo, y los activistas, el nuevo actor que liderará el movimiento estudiantil de los 70s con otras demandas, otro repertorio de acciones consecuentes con otro tipo de ideas orientadoras que llevarán la acción colectiva a latitudes transformadoras o revolucionarias. Un segundo aspecto que pudiera servirnos para continuar por este camino sería el conocimiento de las trayectorias de vida de los actores protagonistas. Las biografías de algunos líderes del movimiento de 1967 con respecto a otros protagonistas del movimiento de los 70 nos muestra que la percepción de la crisis o las desigualdades sociales eran diferentes.
Los aguiluchos nacieron cobijados por el aún existente milagro mexicano en un estado de bienestar que prodigaba una clase media exageradamente estable, como dice Ismael Mercado, donde tan solo el ingreso del padre trabajador garantizaba un nivel de vida que posibilitaba la educación profesional y con esta la movilidad social y el éxito en la vida, matrimonio de por medio. En cambio, algunos líderes de las generaciones posteriores vieron cómo el sistema no garantizaba más que incertidumbre y algunos escalones hacia abajo en la movilidad social. Además, la revolución cultural que vivía el mundo en esa época posibilitó a la generación setentera conductas de ruptura y otras formas de experimentación sensorial impensables en generaciones anteriores. Por último, otro aspecto a resaltar, donde también encontramos elementos para un análisis comparativo, es el repertorio de acciones, en especial el uso de la violencia. El repertorio de acciones se refiere al conjunto de medios o acciones colectivas que un grupo utiliza para alcanzar objetivos comunes. En el movimiento popular estudiantil de 1967, la utilización de la violencia se suscribe mayormente entre grupos ciudadanos rivales, concurre entre opositores al candidato supuestamente impuesto y su guardia pretoriana, la Hora Verde. Las fuerzas del orden institucional actúan o fingen hacerlo como árbitros entre una pugna entre ciudadanos. De hecho, son los estudiantes, en la voz de su principal líder, los que solicitan la entrada del Ejército Nacional para, cito, evitar derramamiento de sangre entre hermanos. En cambio, en las movilizaciones estudiantiles surgidas en la década de los 70 y 80, la violencia va dirigida contra el Estado y sus instituciones por al menos un grupo de estudiantes radicales que pugnan por la destrucción violenta del estado de cosas y la instauración de otro sistema social. Igualmente, la violencia que se produce entre grupos estudiantes antagónicos, entre micos de derecha y activistas de izquierda, son el resultado de la oposición de dos ideologías incompatibles. Concluyo estos apuntes para la caracterización del movimiento popular estudiantil de 1967 de la siguiente forma. El movimiento estudiantil de 1967 adquiere su singularidad por el carácter ecuménico de la protesta, es decir, un movimiento donde cabían todos los sectores de la sociedad que se sentían, con razón o sin ella, agraviados. Este carácter ecuménico no se volverá a repetir en ningún movimiento estudiantil logrado en la Universidad de Sonora en el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Además, el movimiento de 1967 fue un movimiento que se contenía al interior de las leyes establecidas, es decir, pugnaba por el respeto de la legalidad, sobre todo el respeto de los derechos civiles constatados en la Constitución mexicana. Era reformista liberal, ya que no se planteaba algún cambio radical y sus demandas eran objetivamente alcanzables sin rebasar el status quo, contrastando con algunos objetivos planteados por movimientos posteriores en los años 70 que programaban una solución general para resolver los males de la sociedad en su conjunto. Un movimiento tal vez subordinado a los intereses de los grupos de poder que disputaban los recursos, pero también que se oxigenaba con la protesta genuina de jóvenes idealistas que creían en conceptos como patria, legalidad, derechos civiles, honor, respeto, libertad, igualdad, fraternidad y justicia social. En fin, un movimiento que tiene más lazos de parentesco con los movimientos sociales que vemos actualmente, como el movimiento 5 de junio o el de los malnacidos, por ejemplo, incluso con el movimiento de los 90 en la Universidad de Sonora, que con el 68 mexicano o el movimiento estudiantil de los 70 en la Universidad de Sonora. 2 de julio de 1967. En la primera página del Imparcial del sábado 1 de julio de 1967 aparecen las fotografías de los dos contendientes a la gobernatura, Gilberto Suárez Arbizu por el PAN y Faustino Félix Serna del PRI. Los días anteriores a la elección transcurrieron en un silencio casi total sobre noticias que tuvieran que ver con el proceso electoral, si acaso 2 o 3 inserciones al parecer pagadas
que publicitaban mítines por barrios de Hermosillo o giras del candidato panista por algunas ciudades del norte del estado. También la libertad paulatina de los presos políticos detenidos después de reprimida la huelga estudiantil y algunos disturbios entre la ola verde y antifaustistas en Cananea y otras ciudades del estado. El candidato del PRI parecía no existir para el imparcial. En cambio, el sonorense llenaba sus páginas con composiciones fotográficas que aseguraban muchedumbre en los actos de campaña de don Faustino Félix Serna y sendas crónicas de campaña como tal vez tendría que esperarse. Para un lector de notas hemerográficas como yo, es mucho mejor una verdad argumentada, tal vez oficialista, gritada a voz en cuello, que el silencio tumba de la invisibilidad de corte fascista. Para el 4 de julio se anunciaba en el sonorense el triunfo indiscutible del candidato del PRI a la gobernatura por Sonora, 127.482 votos del institucional por 38.893 votos del PAN, de poco más de 350.000 votos que conformaban el padrón electoral. La prensa apenas denunció, cito, una serie de provocaciones en varias casillas, es decir, el proceso electoral acaba de forma tranquila y como se esperaba con el triunfo del PRI para la gobernatura de Sonora. Si acaso los resultados en otras ciudades, incluyendo Hermosillo, salían de la regla. En la elección de 1967, el PRI perdió en San Miguel de Ocasitas, Cumpas, Cuculpe, San Pedro de la Cueva, Coahuachi, Santana, Ocodepe y por supuesto la capital de Hermosillo, Colofón. Para concluir estas notas y a manera de conclusión subrayo lo siguiente. 1. El 67 sonorense fue un importante paso para que la ciudadanía probara otras opciones partidistas en el ejercicio de sus derechos políticos. 2. El PAN gana por primera vez en el país una capital estatal y empieza a prefigurarse un auge panista en el estado de Sonora que, como lo constata Guadarrama, tiene su punto de inflexión en la politización de los empresarios sonorenses a favor del PAN a consecuencia de la expropiación de tierras en el sur del estado a mediados de los 70. 3. Si el PAN fue beneficiario en el pasado por la participación ciudadana al buscar alternativas de gobierno, ya que lo postulado por los viejos panistas inspiraban la confianza de llevar a la práctica valores tales como austeridad y decencia, manos limpias, sin uñas largas, sentido de honradez y anticorrupción, compromisos con causas del pueblo. En estos momentos el panismo actual da al traste lo anterior al mostrarse para algunos pronto corruptísimo, tremendamente ambicioso y sectario, familiar en el reparto de las prebendas, insoportablemente improvisado para gobernar, chapucero y más déspota aún que el Chapito Hotel. 4. Y termino. El movimiento popular estudiantil de 1967 se caracteriza por su atributo ecuménico, respetuoso del marco legal y en defensa de los derechos civiles, por encima de cualquier reclamo sustentado en una ideología transformadora y más allá también de los intereses manipuladores de los grupos de poder que se sintieron afectados o de otros grupos que apoyaban la protesta como los maestros del CENTE y de la FEM. Fue pues, a mi parecer, un movimiento liberal de carácter reformista y en pro de la defensa de la ciudadanía. Muchas gracias.